buenas tardes, amigos, amigas que están presentes en la sala y a todo el público que nos sigue en nuestra red de Institutos Cervantes a través de la plataforma y la emisión digital. Es una alegría poder darles la bienvenida como director del Instituto Cervantes a este libro, La narrativa española de la democracia actual, que es la crónica del Gran Seminario de Neuchâtel y que se debe a la reflexión, los recuerdos de Irene Andrés Suárez, una referencia a los estudios de la narrativa española contemporánea. Muchas gracias. En 1992 pasaron algunas cosas. Por ejemplo, se celebró el 5º centenario de la llegada de los españoles a América, pero también Irene se hizo cargo de la Cátedra de Literatura Española en Neuchâtel y puso en marcha un proyecto como este. Un proyecto que, como digo, ha servido de referencia a los estudios de la narrativa española, y no solo por la calidad de los autores, porque ya desde aquellos años que se recuerdan, pues se supo elegir muy bien y tenemos a referencias fundamentales de la narrativa de hoy, como Luis Mateo, Luis Landero, Julio Llamazares y José María Merino, a los que aprovecho para darles las gracias por su compañía, y le doy las gracias también a Ana por estar con nosotros, porque la herencia de los clásicos, y se explica en el libro, no es el recuerdo al pasado, sino una herencia viva que está entre la gente más joven, y en ese sentido que haya una novelista más joven, pues es un modo de afirmar que los clásicos están vivos, que siguen en la actualidad de la literatura que se hace entre los más jóvenes, y que un seminario etimológicamente, como nos recuerda Irene, pues significa semillero. Aquí no hay nada de idea conventual, aunque quizá, comprobando algunas de las anécdotas que se cuentan en el libro, un poco de convento hubiera hecho falta en la experiencia de estos años maravillosos. El libro les puede a ustedes ayudar a hacer una referencia de la calidad de la narrativa española, de las distintas perspectivas de la narrativa española, de su renovación a la hora de dar testimonio de una época histórica, a la hora de imaginar y de reflexionar sobre el sentido de la propia literatura. Y aparte de eso, pues se puede ustedes también entretener con muchas anécdotas humanas. Estos encuentros, como el de Neuchâtel, o como los encuentros en Berines, que recuerda Irene en el prólogo, pues han servido para que las relaciones literarias sean también relaciones humanas, y los escritores puedan entenderse, puedan llegar al conocimiento, a la complicidad, a la amistad o al reconocimiento de las diferencias. Incluso pueden subir a mayores. Aquí pueden ustedes enterarse de qué manera un poeta y una narradora se conocieron en un encuentro y acabaron pasando por el registro civil al cabo de unos cuantos años y casándose y formando pareja. O pueden enterarse ustedes cómo gente muy respetable pues se dedica a robar llaves históricas en hoteles de mucho interés y recuerdo cultural. O pueden enterarse ustedes de que siempre conviene ser solidarios con los que llegan de fuera. Yo, que me siento muy solidario con los que lo pasan mal en una frontera, en una patera, al llegar a España, pues siempre recuerdo que hay catedráticos de mucho prestigio que, para agradecerle a sus padres el esfuerzo que estaban haciendo para pagarle los estudios de la universidad, pues decidieron irse a trabajar en Suiza y, como no tenía papeles, pues se infiltraron por la frontera, fueron detenidos un par de veces, pero burló un par de veces a la policía y acabó trabajando durante un verano y volviendo a España, a Lugo,
con un poco de dinero. Bueno, y se van a enterar también de cómo la realidad se convierte en literatura y de pronto pues hay una experiencia que pasa a un artículo de periódico o que pasa a un cuento o a una evocación, unas memorias, y cómo desde los encuentros que dirigía Irene pues se ha ido haciendo literatura, que es complicidad con la realidad y con la imaginación, y que es siempre una apuesta solidaria de conciencia y de entendimiento entre los seres humanos. Por todas estas razones, y también agradeciéndole el cariño con el que recuerda el seminario que se le dedicó a Almudena, si no recuerdo mal, en 2010, yo me acuerdo bien porque estábamos en Londres y ella tenía que ir a Londres y de pronto pues estalló un volcán y los cielos se llenaron de humo y hubo que cancelar todos los viajes y que hacer un vericueto para poder llegar al encuentro unos días más tarde. Bueno, son las cosas con las que tiene que lidiar también quien se dedica a organizar actividades culturales, y por eso, aparte de darle las gracias y de felicitarla por su capacidad crítica, por su labor universitaria y por la manera en la que ha leído la narrativa española, pues la felicito también por arrimar el asco a mi sardina, pues la felicito también por todas las tareas de organizadora de actividades culturales. De manera que un gusto estar aquí. Quiero darle las gracias a la editorial, que desde hace mucho tiempo, Arcolibros, es cómplice de este gran seminario de Neuchâtel, por publicar el libro de Andrés Suárez, y a todos los amigos, amigas, narradores, narradora que están aquí acompañándonos en la presentación de este libro. Una alegría y un honor para el Instituto Cervantes. Y nada más, Irene Andrés Suárez tiene la palabra. Muchas gracias, Luis, por estas palabras tan bonitas que has dicho, por haberme abierto la puerta de este edificio tan maravilloso, de todo lo que representa para nosotros. Voy a leer el texto porque primero les voy a decir cómo vamos a organizar la velada. Yo voy a hacerles un resumen breve del libro. Después me sentaré con ellos en la mesa. Y vamos a organizar una mesa redonda. Vamos a recordar lo que fue el Gran Séminaire. En cierta manera, a mí me gustaría recrear el Gran Séminaire y hasta el filandón de los leoneses. En fin, voy a leerlo porque no quiero, si no voy a hablar mucho y se nos va a ir el tiempo, y tenemos hora y media y tenemos que medir el tiempo. Y como yo he vivido muchos años en Suiza, lo de medir el tiempo sé lo que es. Así que espero que me disculpen. Me siento muy afortunada de poder presentar mi libro en la sede del Instituto Cervantes, acompañada por escritores de la talla literaria y humana de los presentes: Ana Merino, Luis Mateo Díez, Luis Landero, Julio Llamazares, que no suele prodigarse y que es un honor que esté aquí con nosotros, y José María Merino. Gracias por vuestra generosidad y gracias también al editor Lidio Nieto, eminente lexicógrafo que confió en mi proyecto desde el inicio y lo ha sacado adelante con brío y determinación. Gracias, Lidio. Así como al crítico literario Ángel Basanta, que colaboró en los encuentros consagrados a la obra de Andrés Neumann y Almudena Grandes, a la que después rendirá homenaje. Esto será el final del acto. Bien. Les voy a hablar un poquito de mi libro. Evidentemente no voy a poder decirles mucho en un cuarto de hora, pero espero decir bastante para suscitar el interés de leerlo. Como ha dicho Luis, es un libro divertido, porque en cierta manera es una crónica que relata unos encuentros maravillosos que yo tuve la fortuna de organizar y de vivir de una manera muy intensa. Ha sido una de las tareas más gratificantes de mi vida intelectual, absolutamente. Yo espero que ellos tengan un gran recuerdo también de ese momento.
El libro es una recopilación de la actividad académica desarrollada durante casi 2 décadas en la Universidad de Neuchâtel y conjuga la crónica y el ensayo literario. Consta de 2 partes claramente diferenciadas. La primera, titulada Crónica del Grand Séminaire de Neuchâtel, traza la historia de estos encuentros literarios internacionales organizados en Suiza durante casi 2 décadas, con el fin de impulsar la obra de los grandes narradores españoles que figuran en la portada del libro. Me imagino que todos los reconocen. Cuyos trabajos, publicados en la editorial Arco Libros, se han convertido, al decir de José María Pozuelo, en bibliografía imprescindible para los expertos en la materia. Y el volumen se cierra con una semblanza de cada uno de ellos y con un puñado de fotografías. Voy a resumir muy brevemente los 3 temas principales. El cuestionamiento de la verdad oficial sobre la guerra civil y el franquismo. Como bien saben, tras la muerte de Franco se inició un proceso de transición política que desembocó en las primeras elecciones libres en 40 años y en la aprobación en 1978 de una constitución democrática que implicó la desaparición de la censura, la irrupción de libertades muy amplias y un notable desarrollo cultural. Al desaparecer la censura, los lectores esperaban una aluvión de obras que cuestionaran sin trabas el franquismo, algo que no sucedió, porque la mayoría de los escritores de la década de los 80, salvo algunas excepciones, entre las que se encuentra Llamazares, se decantaron por recuperar el gusto de contar. Esto motivó un largo periodo de indiferencia política y social hacia la causa de las víctimas de la represión franquista, y hubo que esperar hasta la década de los 90, que es cuando irrumpe una intensa disputa política y mediática acerca del pasado, para que se opere un cambio en la literatura, impulsado en buena medida por la generación de los nietos de los 2 bandos contendientes. Curiosamente, ninguno de ellos había vivido la guerra civil y algunos, como Muñoz Molina o Almudena Grandes, eran incluso adolescentes cuando irrumpió la transición política y participaron plenamente de la euforia de la movida, surgida a la muerte del dictador. Pero de pronto tomaron conciencia de que la memoria española era un campo minado en el que nadie quería internarse, palabras de Antonio Muñoz Molina, y empezaron a hacer preguntas, querían y exigían saber. Con este fin, indagaron en los secretos mantenidos durante décadas en el seno de las familias y de la sociedad a causa del miedo y paralelamente emprendieron una labor frenética de documentación bibliográfica, testimonial y literaria con el fin de rescatar episodios silenciados por ambos bandos, de construir el relato historiográfico hegemónico del franquismo que anulaba a los derrotados y construir uno nuevo a partir del testimonio y la palabra de los vencidos, de aquellos que lucharon contra la dictadura, tanto desde dentro del país como desde el exterior. En 1986 se publica Beatus Ile, la primera novela de Antonio Muñoz Molina, también la de Julio Llamazares, Luna de Lobos, uno de los primeros autores jóvenes que se interesa por este tema, un tema que vertebra una buena parte de sus novelas. Lo peor de la dictadura, el maleficio que todavía nos ata, dice Antonio Muñoz Molina, es que al privarnos de libertad y de los libros, nos convirtieron en un país sin memoria y sin tradición literaria, algo que es muy grave para un escritor. Todos los autores estudiados en esta parte del libro, Llamazares, Muñoz Molina, Almudena Grandes, Luis Mateo, Merino, Marías, Neumann, abordan la memoria desde el ángulo del encubrimiento y de la impunidad. Y ello es especialmente patente en la segunda etapa productiva de Almudena Grandes. Embajadora de la memoria y portavoz de los silenciados, de las víctimas de la guerra civil, la escritora rinde homenaje a todos aquellos que trataron de combatir la dictadura desde la clandestinidad y a las mujeres que lucharon por la igualdad de derechos. En la mesa redonda que precedió la clausura del encuentro dedicado a su obra, reveló por primera vez haber iniciado la escritura de sus episodios de una guerra interminable en enero de 2008 y resumió el contenido de las 6 novelas que proyectaba para la saga, las cuales, como saben, conforman un tapiz complejo y representativo de lo que fue la resistencia a la dictadura durante los primeros 25 años de paz. La segunda corriente literaria está relacionada con la creación de los territorios ficcionales de valor universal.
Una tradición que hunde sus raíces en la antigüedad clásica, se nutre de un fondo cultural común y aspira a ofrecer una visión totalizadora del mundo, a cristalizar un tiempo, una época o una cultura. La lista de territorios míticos de la literatura universal es muy larga y algunos han terminado siendo más reales incluso que los que vemos en los mapas. Por ejemplo, Vetusta de Clarín, Santa María de Onetti, Macondo de García Márquez. En España se desarrollan de manera exponencial durante el último tercio del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Y el pistoletazo de salida lo marca Juan Benet con su novela Volverás a Región, que abrió una brecha por la que se deslizaría un buen número de seguidores, entre otros Luis Mateo Díez, Muñoz Molina, Llamazares, Achaga, José María Merino. Bueno, la mayor parte de todos estos la mayor parte de los escritores proceden de la periferia española, del norte o del sur, de zonas donde la cultura campesina había sido predominante hasta hace muy poco tiempo. De ahí que la mayor parte de nuestros espacios míticos sean rurales. Sus creadores suelen partir de una geografía real que ellos desrealizan hasta transformarla en un espacio ficcional de valor y alcances universales. Celama, uno de los territorios ficcionales más sugerentes y ambiciosos de nuestra literatura actual, es una fábula sobre el abandono y la disolución de las culturas rurales y funciona como una metáfora de las civilizaciones campesinas con un lenguaje propio y una sabiduría tejida de historias, leyendas, sueños, conocimientos ancestrales, un rico patrimonio en vías de desaparición a causa del progreso. Anielle existe el escenario de la novela de Julio Llamazares, existe en la realidad. Es un pueblo abandonado del Pirineo aragonés al que Llamazares somete a un proceso de mitificación para convertirlo en el emblema del éxodo rural, de la España vacía, un mal que afecta a la mayor parte del campo español. Mágina es una transposición de la ciudad de provincia en la que nació el escritor, Úbeda, donde la cultura oral estaba aún muy presente y cuya actividad principal seguía siendo la agricultura. Todos ellos son herederos de la cultura oral en la que nacieron y han quedado marcados por los escenarios de su infancia, por las tareas del campo, por unos conocimientos ancestrales y por un léxico aprendido de viva voz. Un patrimonio que es común a todos nosotros porque todos tenemos un pasado campesino, nos guste o no nos guste, es así. Un patrimonio que ellos salvan del olvido mediante el ejercicio de la memoria y de la palabra. Bueno, no sé si los estoy aburriendo mucho. ¿No? ¿No? Intento ir deprisa para dejarles después hablar a ellos. Otro capítulo importante del libro, me parece, es el consagrado a la literatura fantástica. Y ahora, José María Merino, sí que voy a hablar de ti porque te admiro mucho y tú lo sabes. El interés por la literatura fantástica en España es relativamente reciente y su desarrollo no se produjo hasta los años 80 del siglo XX, un momento marcado por la influencia de prestigiosos escritores hispanoamericanos como Jorge Luis Borges, Felisberto Hernández o Julio Cortázar. Su normalización fue lenta y llegó de la mano de José María Merino, maestro indiscutible de nuestra literatura fantástica, y también de Cristina Fernández Cubas, Juan José Millás, Javier Marías y Javier Tomeo, especialmente de los tres primeros. Ellos parten de una concepción de la realidad como construcción arbitraria de nuestra imaginación, como una convención. Pensamos, dice Millás, que la realidad es algo estable, algo fijo, algo que no se modifica, y no es así. La realidad no es más que aquello que decimos que es la realidad. Los escritores que cultivan el género fantástico coinciden en que la educación condiciona nuestra forma de mirar y de ver. Para explicarlo, Millás recurre a un cuento infantil, el cuento de Andersen, El traje nuevo del emperador. Salvo el niño, que aún no está culturizado, dice Millás, los demás personajes ven lo que esperan ver, al rey vestido. Y Cristina Fernández Cubas abunda en la misma dirección. Merino no se cansa de repetir que la realidad es más extraña que la ficción y está repleta de elementos oscuros que se pueden conocer o intuir a través del mundo imaginario de la ficción.
Conscientes de que lo fantástico es un medio excelente para explorar y representar todo aquello que nos escapa de la realidad y de la compleja interioridad del ser humano, se proponen varios objetivos. Hacernos tomar conciencia de que no hay una realidad objetiva, sino diversas realidades que coexisten simultáneamente, y llevarnos a reflexionar sobre la realidad y sus límites, así como sobre la validez de los parámetros que utilizamos para interpretar y representar lo real. Es decir, lo que ellos hacen es quitarnos la venda y presentarnos la realidad tal como es, en toda su complejidad. Bueno, paso ya a hablar un poquito de la literatura como sistema de conocimiento, porque creo que esto es algo que ellos desarrollan en muchísimos lugares distintos. Yo he ido entresacando citas de sus libros. María Zambrano, a la que tuve la suerte de conocer en Ginebra, consideraba a la literatura como un espacio sagrado y misterioso, capaz de ahondar en el fondo complejísimo, oscuro y contradictorio de la vida de un país y en los abismos del género humano, en su esencia, y a la española en particular como el receptáculo de nuestro pensamiento filosófico, pues según ella los españoles nunca se han distinguido por la creación de sistemas filosóficos. En la vida española, dice, el pensamiento no aparece jamás en forma sistemática. No tenemos ninguna obra que ofrecer al mundo análoga a la crítica de la razón práctica, por ejemplo. Nuestro pensamiento es libre, disperso, su forma nunca es el sistema. Dicho de otro modo, los españoles tenemos un entendimiento y un corazón refractarios a la abstracción y al análisis. Y otra cosa que nos singulariza es que en nuestro país, las raíces con el saber popular no han sido cortadas. Esto es muy importante, lo que dice Marías. Es uno de los pocos países en los que no hemos perdido el contacto con el pueblo, con la oralidad, con la cultura oral. En ninguna otra cultura la conexión íntima entre el más alto saber y el saber popular ha sido más estrecha y, sobre todo, más coherente. Al no tener pensamiento filosófico sistemático, el pensar español se ha vertido dispersamente, metódicamente en la novela, en la literatura, en la poesía. Fíjense bien, esto equivale a decir que la filosofía en España está subsumida en la literatura, que nuestra literatura es mucho más importante que la literatura de otras culturas, porque tiene esa característica. Pregunté un día a María Zambrano por qué en Alemania había tantos filósofos y tan pocos en España. Y me contestó algo muy bonito, que me ha gustado mucho. Porque los alemanes piensan la vida y los españoles la vivimos. Eso fue lo que me contestó. Pues bien, voy a concluir. Con José María Merino aprendí a superar la forma encasillada de contemplar la realidad y también que las ficciones son una auténtica escuela de los sentimientos, que tienen mucho que ver con la formación de la sensibilidad humana, con los arquetipos morales, la conciencia simbólica y el gusto estético. Él dice, si no hubiera novelas, no sabríamos lo que nos pasa. Y creo que tiene toda la razón. Con los personajes ambiguos y atormentados por pasiones oscuras de Luis Landero, tal vez el escritor más cervantino de todos los presentes, aprendí la contradicción entre lo que somos y lo que desearíamos ser, entre la realidad y el deseo, una contradicción alimentada por unos sueños que nos arrastran con más fuerza que la realidad y nos llevan a forjar una estampa llena de grandeza de nosotros mismos. Luis Mateo Díez me ha conducido hasta el confín de mi propio mundo, las montañas leonesas, para hacerme tomar conciencia de la magia y la grandeza de unas gentes sencillas y hasta rudas, dueñas, sin embargo, de una cultura ancestral milenaria, atesorada y transmitida durante siglos a través de los filandones. En compañía de Julio Llamazares descubrí los bellos parajes de otra parte importante de mi territorio, la España vacía o vaciada, las tragedias que ocultan los pantanos, el sacrificio y el dolor de unos seres desarraigados contra su voluntad a causa de la construcción de unos embalses que tanto proliferaron durante el franquismo. En fin, todos los escritores estudiados en este libro
que no solo son los presentes, como ven, hay muchísimos más. Todos los escritores estudiados en este libro han construido mundos imaginarios con los que han dado sentido a su vida y enriquecido la nuestra. Sus libros contienen esos universos, pero también las alegrías y las penas del oficio de escribir. Cuando leemos sus páginas descubrimos que sus emociones se mantienen intactas, palpitan y nos hacen vibrar. El papel y la tinta operan la magia de conservarlas a través de los años, de los siglos, incluso cuando se trata de escritores clásicos, para ofrecerlas al lector. Ciertos textos, ciertas palabras o frases tienen tal densidad que cuando las leemos llega hasta nosotros la fragancia del alma del autor. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer una mesa redonda y cada escritor, ustedes han venido sobre todo a escucharlos a ellos, realmente es un lujo tenerlos aquí. No necesita que los presente, están en la cumbre todos realmente. Pero sí que voy a presentar a Ana Merino, porque Ana Merino no forma parte del ciclo de Neuchâtel, pero tienes exactamente, Ana, la misma edad que tenía tu padre la primera vez que vino a Neuchâtel. Y tienes ya la obra más o menos equivalente a la que él tenía. Los escritores que yo elegí eran escritores que tenían ya una obra importante, consolidada, pero que no estaban estudiados. Yo no quería hacer lo mismo que hace todo el mundo, escribir sobre lo que dicen los demás. Yo quería hacer algo distinto y me decanté por estudiar a los escritores jóvenes que tenían ya una obra consolidada, pero que no estaban estudiados, no había monografías. Yo quería sacar los primeros libros. Bueno, gracias al equipo maravilloso que tuve, al que quiero rendir homenaje, a Inés Dors, a Ana Casas y a Antonio Rivas, conseguimos crear algo que ha sido bastante mágico. Ana fue profesora, bueno, está aquí en calidad de escritora ilustre ya, y profesora. Fue catedrática en los Estados Unidos durante muchísimos años y ha decidido regresar a España, para suerte de los españoles, y actualmente es directora de la Cátedra Planeta de Literatura y Sociedad en la Universidad de Valencia. La han elegido muy bien, saben que tiene muchas tablas y que es muy dinámica y que lo hará muy bien. Ella estuvo en Suiza trabajando de profesora invitada en una universidad germánica durante un año y conoce bien el sistema universitario suizo. Bueno, pues para mí es un placer. Irene es una delicia, además acompañada de la literatura y además esa literatura vibrante que nos hace sentir. Y me gusta celebrar no solo lo que fueron estos encuentros tan importantes, sino tu propia figura, Irene, porque poner una pica en Suiza y abrir un espacio de reflexión literaria y de lo importante que es la literatura española en Suiza es importantísimo. Tenemos que pensar que es 1992. Como bien ha explicado Luis, era ese momento en el que España estaba tratando de reconciliarse con su historia, revivirla, pero el espacio europeo, cómo nos percibía y cómo estaba empezando a percibir España. Entonces, el hispanismo suizo, igual que el hispanismo estadounidense, empezó a escuchar a la literatura que se estaba haciendo y cuál era el significado. Entonces, el sentido que tiene ese mundo que creas con los seminarios de Neuchâtel era también una forma de interpelar a los autores, a los creadores y que reflexionasen sobre su propia obra y el significado. Y hay varios espacios. Por un lado está el espacio del placer de la lectura, que es esta audiencia maravillosa a la que agradecemos muchísimo que hayan venido esta tarde a pasarla con nosotros. Y por otro lado está ese placer de la lectura del estudioso, el filólogo, el historiador, que trata de recomponer cómo se construye la literatura, cómo escribe un escritor, qué es lo que le motiva, qué es lo que le estimula y con qué está dialogando. Entonces, en tu explicación has dado muy buenas pautas para que tratemos de entender
hacia dónde iban y cómo se sintieron. Y a mí me gustaría saber cómo se sintieron los autores en ese viaje suizo, cuando de pronto una hispanista les llama, aventurera, que ella ha abierto camino, porque Suiza es un país maravilloso, pero muy complejo, y en la academia es un espacio muy complejo, y una catedrática en 1992 española es un gran mérito, y eso hay que celebrarlo y darnos cuenta que la mujer lleva viendo camino muchos años, o sea, y eso es un feminismo muy interesante, el filológico, que llega y dice, voy a traer autores vivos porque esos nos van a estimular y van a hacer que los estudiantes quieran entender la literatura, no solo desde del espacio canónico de esos libros, sino también del espacio vivo del autor en su proceso creador. Entonces, bueno, eso ha sido una de las cosas maravillosas de esta experiencia y me gustaría abrir esta mesa a esa respuesta. ¿Cómo se sintieron los autores? ¿Qué significó esa visita? Bueno, yo digo algo. Sí. Claro. No, Merino, quieto, que lo tuyo esta tarde es un poco complicado. No, yo lo que quiero decir, Ana, Sí. y por eso ahora el libro de Irene es un recuento y un recuerdo importante de todo aquello. Es un libro precioso, un regalo que nos haces tanto tiempo después de habernos requerido para ir a Neuchâtel. Bueno, a mí me ha hecho recordar muchas cosas y además es que es maravilloso como en el libro resumes, bueno, la parte teórica y de estudios de lo que aquello supuso, pero en fin, intento contestar un poco a lo que Ana nos dice. Bueno, pues yo tengo la experiencia de ser un escritor, yo qué sé, pues metido en tu casa un poco, un escritor un poco indolente de aquella. Luego ya he ido corrigiéndome y ahora soy prolífico y me he hecho un hombre público. ¿Sabes? Ahora ya la vida me ha cambiado. Yo de aquel era un escritor un poco indolente, un poco extraviado, un poco perdido, pero bueno, que ibas haciendo ya una obra que empezaba. Y también sin mucho conocimiento o conciencia, quitando amigos muy cercanos, todos están aquí, amigos muy cercanos que estaban compartiendo contigo pues más o menos aquellas pequeñas conmociones previas de lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces llega el reclamo de Neuchâtel, llama a Irene, y yo lo resumiría diciendo, bueno, pues te cogiste un avión, te marchaste para allá con unos estudiosos, nos recibías en Ginebra, nos llevabas en Neuchâtel, conocíamos a Tomás, que por cierto es una persona, yo no quiero decir nada, que tiene en su casa una destilería de los alcoholes más sublimes que Merino y yo hemos bebido y algunos de los presentes también. Y bien, eso formó parte del viaje. Eso, es que el viaje tenía eso. Bueno, el resumen del viaje es cómo uno salía de casa, iba a Neuchâtel, estaba allí Irene con todo su impedimento, una organización perfecta, todo aquello al lado del lago maravilloso, que paseaba por uno y aquello era algo que se te quedaría clavado para el resto de tus días. Y entonces pasaba todo aquello, contaba muchas cosas de lo que estabas haciendo, grandes especialistas, un ambiente pues casi tan entrañable como eufórico. Ibas allí y salías hecho un gallo. Decías, pero bueno, pero yo que estoy empezando a hacer ahora aquí una obra, me están dando un espaldarazo previo, tal. Total, venías después de aquella semana en Neuchâtel y eras alguien que sabía mucho más de lo que estabas haciendo y mejor persona. Todo aquello te había hecho mejorar en todos los sentidos y demás. Todo eso, Irene, y lo sabes de sobra, es una aportación más allá de la parte puramente anecdótica y grata y amistosa, fue algo ciertamente muy importante. Yo creo que fuiste la primera que pusiste un panorama, además hecho, como dice Ana, fuera, o sea, hecho en Suiza.
y era ver un panorama amplio, porque somos muchos escritores. Y ahora al ver el libro, claro, son 2 décadas en las que tú trabajaste intensamente y además con mucho rigor y con un reclamo a todos los estudiosos que iban, que aceptaban aquello como una responsabilidad fuerte y de mucha lucidez. Total, pues sí, es verdad, uno aprendía mucho. Yo creo que empecé a ser un escritor, diríamos, más interesante desde que vine de Neuchâtel. Ay, cuidado, nada. No pasa nada, déjalo. Sí. Paso la palabra. Merino. Bueno, para empezar, me encanta que al citarnos el nombre de Almudena Grandes haya surgido precisamente en mi lugar. Está muy bien. Fue una grandísima escritora, una grandísima amiga, y su nombre aquí es como una bendición literaria, o sea que estupendo. Fíjate, el Neuchâtel se convirtió para mí en una especie de arquetipo. Ahora que estoy a punto de cumplir los 83 añitos, si echo una mirada atrás e intento recordar congresos, recuerdo muchísimos, pero el arquetipo un poco del congreso agradable e interesante son los de Neuchâtel. Yo fui a 4, uno dedicado a mi persona y otros 3 interviniendo allí. Bueno, pues allí había nivel intelectual, nivel cultural, literatura y además buena comunicación, o sea, amistad. Es interesantísimo. Yo los recuerdo como un arquetipo del buen congreso, ¿no? Y en mi caso, pues la verdad es que, pues eso, hice relación, también citaba antes Luis Berines, que es otro de los arquetipos, porque allí había literatura y amistad. Bueno, pues en Neuchâtel lo mismo, literatura y amistad. No había pedantería, no había, porque se hablaba de literatura desde dentro de la literatura, que yo creo que eso es importante, ¿no? Ahora bien, citó precisamente Luis el tema de las llaves. Bueno, yo tengo aquí un cuento de 2 folios que voy a leerles a ustedes para que se enteren un poco de lo que fue lo de las llaves. Yo creo que me da tiempo, ¿no? Son 2 folios. Las llaves desconcertadas, se titula el cuento. Había asistido varias veces a aquel seminario tan interesante que tenía la creación literaria como materia fundamental, donde concurrían otros escritores y escritoras de calidad y miembros notables del profesorado. Eran días muy estimulantes en la placidez y belleza del territorio suizo, y a él le tocaba residir en un hotelito que había sido la morada hermosa y enorme de alguna familia importante en el siglo XIX. Pero esta vez, cuando llegó al hotel, le informaron de que estaban a punto de cerrarlo, de manera que ya no habría residentes la última noche de su estancia, pero que a él se le permitiría dormir esa jornada por consideración hacia la universidad. Al parecer, el edificio había sido adquirido por un opulento italiano que iba a convertirlo en residencia particular. El seminario transcurrió con el habitual interés y los gratificantes reencuentros amistosos, y tras la clausura y una cena rematada con esos schnapps destilados de manzanas, peras, cerezas, ciruelas tan abundantes en el país, regresó al hotel donde ya no había ningún cliente y solo un empleado, que le informó de que él se iría enseguida y le pidió que le dijese la hora en que quería que lo despertasen por teléfono, añadiendo que habría una persona sirviéndole el desayuno y un taxi para llevarlo al aeropuerto, y que al salir del edificio no dejase de cerrar con llave la puerta de la calle. Ya en la cama no dejaba de pensar en que era el único y último residente en el hotel, e inesperadamente tal pensamiento trajo consigo un extraño desasosiego que se fue fortaleciendo a lo largo del largo insomnio en el que le parecía sentir como un latido externo numerosas percepciones ajenas que lo rodeaban estrechamente. Pálpitos gozosos, penas por ausencias, lamentaciones, amarguras, frustraciones inesperadas. Comprendió que estaba rodeado por los restos de todos los sentires de los anteriores huéspedes, que habían detenido su fluir ante el cierre brusco del espacio que los contenía, y cuando quedó al fin dormido, entró en una confusa y plural pesadilla en la que oía lamentos infantiles, gemidos de encuentros sexuales, lloros de gentes que habían venido al entierro de alguien muy cercano, carcajadas molestas, insultos entre parejas con su relación en declive.
No se aplacaba la sensación de estar inmerso en un espacio desolador. Por fin sonó el teléfono. Despertó, se arregló y bajó al comedor, donde una amable camarera le sirvió la fruta, las tostadas, el café con leche, antes de despedirse recordándole que no se olvidase de cerrar con llave la puerta de la entrada. ¿Qué hago luego con las llaves?, preguntó. La camarera lo miró con extrañeza, pero se fue sin decir otra cosa que las palabras usuales de despedida. Au revoir, monsieur. Recogió la maleta y salió a la calle. Un taxi estaba aparcado muy cerca. Confirmó que era el que lo iba a llevar al aeropuerto y tras cerrar la puerta del hotel con la llave correspondiente, la más pequeña de las dos, las guardó en el bolsillo del chaquetón. Al regresar a su casa y recuperar la vida ordinaria, tras meter las llaves del hotel suizo en un cajón de su escritorio, aquella noche durmió también muy mal, con el mismo tipo de pesadilla molesta y desazonadora. Pensó que aquello desaparecería la siguiente noche, pero los mismos malos sueños resultaron su rigurosa compañía nocturna a lo largo de toda la semana. Tras reflexionar sobre el asunto, descartó visitar al psiquiatra, convencido de que la culpa la tenían aquellas llaves con las que se había quedado. Y sin explicarle a su mujer la verdadera razón del viaje, decidió regresar al hotel abandonado y dejar allí las llaves. Y ahora vuela camino de la ciudad suiza, convencido de que tras devolver las llaves a su lugar originario, las malditas pesadillas desaparecerán. Bueno. Es verdad, ¿eh? Es curioso, Merino, cómo lo real es lo que dices tú, es fantástico, porque es la puñetera verdad, todo eso que has escrito. Lo que yo aquella noche dormí, iba a decir como Dios, pero no lo voy a decir, pero yo dormí muy bien, pero luego las llaves nos las sustrajimos y las trajimos para Si teníamos casa. que cerrar la puerta, Luis Mateo. Sí, cerramos y cogí las llaves nos las llevaron. Bueno, Si luego tenemos tiempo, yo les contaré la versión real, porque ellos ellos mienten mucho. Sí, Venga. como dice. Venga. Bien, vamos a pasar la palabra a Luis Landero. hablemos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Y yo, bueno, encantado de estar aquí, además rodeado de muy buenos amigos, a los que admiro y quiero. Y por supuesto, al lado de Irene, ¿no? Y esto es sobre todo un homenaje a ti, Irene, por haber organizado ese seminario maravilloso, lo cual a mí me parece que es casi una heroicidad académica, ¿no? Y haberlo mantenido durante tantos años y además con el fruto de esos libros que han salido, ¿no? Con monografías sobre distintos autores que son ya en referencia obligada dentro de la filología y de la crítica literaria, ¿no? Ya Luis Mateo y José María ya casi han dicho lo que yo iba a decir, ¿no? Que es acerca del ambiente magnífico con que se vivía allí. Yo también estaba en otros congresos, no en muchos, pero sí en algunos, y en ninguno he estado tan a gusto como en Neuchâtel, quizá en Berines, que creo que fue un invento de José María. Creo que él fue el creador, o si no fue el creador casi, ¿no? Bueno. El creador fue Víctor García de la Concha. Sí. Yo pasé las reuniones del hotel a la playa de la Franca. Bueno, bien. Yo sabía que tú habías andado enredando por ahí. Sí, y es verdad que en Berines que aquello parecía una especie de internado y parecía casi unos ejercicios espirituales, además muy bien pastoreados todos por Víctor García de la Concha, que lo hacía estupendamente, ¿no? Y allí comíamos juntos, tenía algo de conventual aquello, ¿no? Nos llevaban en autobús a todos, volvíamos todos muy obedientes, y fue realmente como volver un poco a la juventud, ¿no? Y ese ambiente juvenil y colegial es el que viví también en Neuchâtel. Por las mañanas íbamos a clase, a nuestra hora, nos sentábamos todos allí, luego nos daba un recreo Irene, teníamos un recreo, volvíamos a las clases, luego íbamos a comer, creo que a un comedor estudiantil, ¿no? Comíamos ahí todos, ¿no? Y luego volvíamos a nuestras clases paseando al lado de ese maravilloso lago que hay allí.
dábamos nuestras clases y luego ya éramos libres, ¿no? Y recuerdo que había un ambiente magnífico, un ambiente de lo más acogedor, de lo más armónico, no sé, de lo más amistoso y magnífico. Y luego recuerdo también las veladas nocturnas, a veces en casa efectivamente de Irene y de Tomás, yo también le iba a decir, pero ya se me han adelantado, también que tiene un whisky magnífico, sí, tiene un whisky magnífico, lo cual también, no sé, recuerdo ahí conversaciones con Joan Oleza, con Fernando Valls, con Luis Beltrán, en fin, y donde realmente lo pasábamos realmente bien, ¿no? Y a mí cuando me llamó Irene, además, yo me resistí, más que nada por no dar la lata. Digo, porque ahora si voy allí, la gente, algunos van a tener que escribir sobre mí, y esto siempre, a mí no me gusta dar la lata a nadie, tampoco me gusta me la den a mí, pero no me gusta dar la lata a nadie, ¿no? Y entonces digo, pero bueno, es que Irene además es muy seductora, porque ella era el alma, ¿no? Era el alma de todo. Y entonces lo presentaba con tanto entusiasmo también, y tan serena, y tan racional y tan razonadora, que bueno, pues fui, y desde luego fui un poco desconfiado, porque digo, eso de que hablen de ti tanto, quizás sea un poco incómodo, ¿no? Pero no en absoluto, porque yo me sentaba allí como uno más cuando intervenía alguno de los ponentes. Y luego había una discusión en la que a mí me gustaba además participar, porque yo aprendí mucho. Aprendí no ya sobre lo que yo escribía, que también, sino mucho de literatura, porque el centro de todo esto, el centro que presidía todo el seminario, era el amor a la literatura, era el amor al conocimiento, ¿no? La pasión por las humanidades. Y era lo que confería dignidad y cierto resplandor que nos hacía efectivamente mejores, como ha dicho Luis Mateo, ¿no? Un poco nos enaltecía a todos y volvías convertido en mejor persona, en mejor escritor, mejor amigo de tus amigos y demás, ¿no? De manera que tengo un recuerdo maravilloso, magnífico de mi estancia allí, donde hice además buenos amigos, que algunos los conservo desde entonces, y bueno, que para mí fue un privilegio estar allí, ¿no? Y una vez más elogiar la figura de Irene, porque hacer estas cosas es muy difícil, ¿no? Y ya sabemos que en España a veces son los agitadores culturales los que hacen las mejores cosas, ¿no? Y sin ayuda de las instituciones. Las instituciones viven un poco de espaldas a esto, y es la voluntad, el empeño, el ingenio de algunas personas como Irene las que consiguen estos logros intelectuales que a mí particularmente hace que me sienta orgulloso, ¿no? de haber participado en esta gran aventura. Muy bien. Es muy emocionante, no me merezco todo esto, pero sí. Voy a hablarles ahora de Julio Llamazares. Si ustedes se fijan en la portada del libro, fue el segundo autor al que yo consagré el Gran Seminario de Neuchâtel. Pero en aquel momento yo no tenía medios para invitar a los escritores. Tampoco fue Antonio Muñoz Molina. Afortunadamente, a partir de esa fecha, la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, que está aquí precisamente, una de las personas que contribuyó a que yo pudiera invitar a más profesores y llevar a los escritores. Yo estoy muy agradecida, sin el concurso del Ministerio hubiera sido prácticamente imposible, pese a que se ve muy bien en los programas, a medida que va pasando los años, cada vez era más fácil conseguir los medios, porque se había creado como una especie de... Bueno, el hecho de publicar los libros, de publicarlos en una editorial de prestigio, y los escritores hablan unos con otros. Pero bueno, Julio Llamazares no fue por esa razón. Y su volumen lo publicamos en la Universidad de Neuchâtel y actualmente estamos reeditando con más trabajos, porque han pasado muchos años, él ha escrito mucho, y estamos preparando la reedición de ese volumen. Entonces, bueno, Julio Llamazares no estuvo allí,
pero yo no puede contar cómo le fue en Neuchâtel, pero en cambio sí que querría preguntarte cómo surgió el germen de distintas formas de mirar el agua, porque bueno, yo leí el cuento y realmente está ahí ya el embrión, pero que me gustaría que lo contaras tú porque es una cosa bellísima. Yo estoy convencida de que hay dos obras de Julio Llamazares que son universales y pase lo que pase, a lo mejor no le dan tantos premios como a otros, pero se los merece todos. Y hay dos obras que son La lluvia amarilla, que es una obra perfecta, y otra obra que para mí me parece perfecta es Distintas formas de mirar el agua. Han pasado muchos años de una obra a otra y en realidad son la cara y la cruz de una misma moneda, porque La lluvia amarilla narra esencialmente el éxodo rural y la soledad de una persona que se queda sola en el pueblo por dignidad a sus orígenes y por orgullo. Y en Distintas formas de mirar al agua nos cuenta la otra cara de la moneda, es decir, las consecuencias del desarraigo forzoso. Y a mí me gustaría que nos contaras un poco cómo surge ese libro maravilloso. Bueno, lo primero quiero dar las gracias a Irene por invitarme a estar aquí con amigos y compañeros del gremio. Cuando me llamaste para ir a Neuchâtel, que creo que era a principios de los 90, por ahí. Yo era un buen salvaje, sí. Yo no me acostaba nunca antes de las 5 de la mañana, ¿no? El mundo literario me quedaba como muy acartonado, los congresos y los profesores yo los veía como, no diría como enemigos, sino como gente que me miraba a mí como un coleóptero que me iba a analizar y que iba a pintar yo en un congreso allí, que iba a decir yo, como contaba Luis ahora. Digamos que yo era un desastre, no es que fuera poco sociable y que no me prodigo, yo me prodigo muchísimo y voy a los mismos sitios que Luis Mateo, que Merino, que Ana, que Landero, que todos, ¿no? Lo que pasa es que soy un poco desastre y un poco bajo. O sea, que la idea esa que tiene... Bueno. Es que además no solo yo no fui a Neuchâtel como los demás, es que yo no conocí a Irene hasta ayer por la mañana, que me llamó es verdad. Para tomar un café porque no me conocía y tenía curiosidad y además había creado, creo, una imagen de mí como alguien muy raro. Luis, que es vecino mío y me encuentra por la calle, te dirá que soy muy normal. Y quedé ayer a tomar un café en el Círculo Bellas Artes, ahí enfrente, que Tomás, que yo no sabía de sus virtudes destilatorias, se quedó fuera mientras hablábamos para no interrumpir, no sé qué nos iba a interrumpir. Y bueno, lo que sí quiero decir es que estoy muy agradecido a todas las personas que, como tú, os ocupáis de estos personajes que somos nosotros, que nos halagan mucho, nos alaban mucho, nos traen y nos llevan, pero en el fondo somos unos náufragos que escribimos mensajes que metemos en botellas y lanzamos al mundo, al mar de las librerías y no sabemos ni a quién van a llegar esos mensajes, ni lo que van a leer, ni si nos van a responder. Y cuando de repente alguien como tú y como muchos profesores que están por ahí sentados o críticos o gente que escribe, te contesta, te sientes muy bien, entre otras cosas, porque aprendes mucho de ti. Yo recuerdo que me enviaste aquel cuaderno blanco dedicado a mí, del congreso que hicisteis sobre mí. Te confieso también que alguna tesis que han hecho sobre mí o alguna tesina, yo no sé los demás, pero yo no los leo. Empiezo con mucha voluntad, aunque solo sea por vanidad, pero a las 10 páginas me aburro profundamente porque me aburro de leer cosas sobre mí, porque te cansas, por muy vanidoso que seas. Pero aquel cuaderno de Neuchâtel
lo recuerdo porque aprendí muchas cosas sobre mi literatura, porque tú escribes, creo que hablo en nombre de todos, pero bueno, hablo en mi nombre. Escribes desde el instinto. Con la vida vas aprendiendo y con el oficio vas aprendiendo cosas de tu oficio y de tu menester, que es el de escribir. Pero digamos que tú intentas escribir lo que a ti te gustaría leer. Otra cosa es que lo consigas o no. Y, por lo menos en mi caso, y creo que en muchos, actúas desde el instinto más que desde la reflexión. Y cuando empiezas a pensar en lo que has escrito, es cuando publicas el libro y los periodistas primero y luego en los coloquios te preguntan cosas y entonces te obligan a pensar en por qué has escrito eso, por qué has escrito como has escrito, que mientras escribías tú no lo piensas, por lo menos yo, no sé vosotros. Bueno, entonces, el leer aquellas ponencias, que además tenía una virtud, no eran muy largas, de la que el cuaderno de Neuchâtel a mí me sirvió de mucho. Es más, no lo he vuelto a leer desde hace mucho tiempo, pero recuerdo algunas de las cosas como muy ilustradoras y muy provechosas para mí. Por ejemplo, recuerdo una ponencia, de no sé quién era, que hablaba de los vasos comunicantes entre el periodismo que yo hacía y la literatura. Fernando Valls. Y ahí me di cuenta de que muchos de los temas que aparecen en mis novelas aparecían en los reportajes periodísticos y al revés. A veces yo era consciente, pero otras veces no era consciente, o de cómo cosas que tú creías reducidas al periodismo de repente aparecían en tu literatura y por qué mecanismos, según el que escribía tal o cual ponencia. Como te digo eso, pues te digo otra que recuerdo que hablaba de la paleta de colores de lo que yo escribía, porque a cada uno de nosotros se nos puede hacer una paleta cromática y una paleta de muchos tipos. En resumidas cuentas, tú aprendes mucho de lo que... Porque un crítico no es más ni menos que un lector que te responde en voz alta. Y aprendes mucho más tú de los críticos que seguramente los críticos de ti y de los profesores. Y por eso yo te agradezco mucho, aunque no estuviera en Neuchâtel, estuve una vez en Zúrich, en un congreso de literatura, pero no estabas tú. Y te agradezco mucho que te fijaras en mí tan joven y tan pronto, porque fue uno de los primeros congresos que hiciste, que de hecho a mí me sorprendió que me escribiera una profesora de Suiza que quería hacer un congreso sobre mí. Yo creo que por eso no fui, porque me debí hasta asustar, no lo recuerdo. Y te agradezco mucho el seguimiento que has tenido y el trabajo que has hecho, no solo por mí, sino por todos los que estamos aquí y los que no están y los que no pueden estar, por desgracia. Porque yo tengo una sospecha que cada vez se convierte más en certeza, que la memoria histórica de un país es su literatura. Y cuando pasa el tiempo, tú coges 20 novelas de 20 escritores que escribimos o que escribieron, ¿no?, en el último cuarto de siglo, o en el primer cuarto de siglo, medio siglo del XXI o del XX, y con 20 novelas, todas muy diferentes y hablando de temas muy distintos y en registros muy diferentes, como tú contabas en tu introducción, tendrás una radiografía del país en que se creó esa literatura mucho más acertada, en mi opinión, que leyendo unos cuantos libros de historia o que repasando las hemerotecas. La memoria de un país es su literatura y gente como vosotros que os encargáis de fijarla, estudiarla y propagarla, es una gente que es imprescindible, tan imprescindible como los escritores, y por eso yo te quiero agradecer que me hayas invitado a mí a estar aquí
no soy nada huraño, no te preocupes, y que hayas hecho este trabajo de 20 años y este libro que ahora resume todo ese esfuerzo, porque sois muy necesarios, en primer lugar, para los escritores y en segundo lugar, para el país al que pertenecemos esos escritores. Bueno, muchas gracias. Te va a tocar. Bueno, estamos bien con el tiempo, pero ahora le vamos a hacer un homenaje a Almudena Grandes. Se lo va a hacer a Ángel Basanta, que vas a subir. Ángel Basanta, si haces el favor, al atril. Mientras él sube, yo quiero decirles que viví con Almudena Grandes 3 días maravillosos en Neuchâtel y que era una mujer, no solo una verdadera escritora, sino humanamente era una persona con una fuerza, era arrolladora. Fue un coloquio que no olvidaré jamás. No solo por toda la actividad académica, sino por el contacto con ella, el comportamiento que ella tuvo con la gente, con los estudiantes. Y, en fin, Ángel la conoció mucho más que yo, mucho más y mejor, y le doy la palabra a él. Ángel es crítico literario, fue profesor también de literatura, y yo siempre digo que cuando él es un hombre muy peligroso, porque cuando él analiza una obra, agota el tema, con lo cual ya los demás críticos ya no pueden ir detrás. Es que es gallego, claro. Bueno, reconocerán conmigo que he tenido mala suerte, porque hablar después de todos estos escritores a los que yo admiro mucho no es conveniente. Pero por mi querencia cervantina, me voy a acoger a aquello de que en Cervantes no hay ni un solo personaje completamente malo. Bueno, hay uno, pero es el capellán de los duques, pero no hay más que ese. Y en este caso me acogeré a la parte buena, que es el privilegio que Irene me ha concedido de hablar un poquito de Almudena Grandes, en cuyo gran seminario yo participé y donde pude conocerla más. Yo no tuve la fortuna de pertenecer al círculo de amigos más cercano de Almudena, pero sí tuve con ella una buena relación como lector. Todos sabemos que Almudena adoraba a sus lectores y también, lo cual en mi caso fue muy frecuente, también tuve una buena relación con ella como crítico literario. Hice la reseña de casi todas sus novelas, desde Te llamaré viernes, que es donde ella realmente apostó o demostró su afán de querer ser una gran escritora, porque podía haber repetido una variedad de Las edades de Lulú y se hubiera inflado a vender cientos de miles de ejemplares. Y desde esa novela hasta Los pacientes del doctor García he hecho la reseña de todas. Ya de Los pacientes del doctor García no pude hacerla por motivos familiares míos. En aquel momento no podía entregar yo la reseña con la rapidez que se nos pide a los críticos literarios. Y ya luego después dejé de hacerlo semanalmente, porque es un trabajo que cuesta mucho y uno va cumpliendo años, tiene que aceptarlo, y también por permitirme el lujo de leer ya lo que yo quería, nada más que lo que yo quería, y escribir solo de lo que yo quería. Intervine con Almudena en encuentros compartidos en varios lugares, uno de ellos aquí en Madrid, en esos diálogos de escritor y crítico que hacía la Fundación Juan Marc,
También en Ferrol, fíjese, de norte a sur, en Jerez, en la Fundación Caballero Bonal, y en Salamanca, en un curso que yo daba para posgraduados norteamericanos, a donde Almudena, siempre se lo agradeceré, hizo el sacrificio de venir desde Rota, donde estaba en vacaciones. Como correspondencia yo vine de Salamanca en mi coche para recogerla a Barajas, y finalmente, bueno, finalmente no, finalmente porque es el último que cito, pero no fue el último cronológicamente, en Neuchâtel. Para todas estas cosas, menos para el de Neuchâtel, porque allí la organizadora perfecta era Almudena, para todos los demás lugares, menos en Jerez también, yo tenía que encargarme de la organización. Y yo nunca llamé a Almudena al teléfono móvil. Al principio no sé ni siquiera si había móviles, pero ya luego lo sabía, y nunca la llamé al teléfono móvil porque me parecía como una invasión. Podía estar trabajando en algo. Siempre la llamé al teléfono fijo. Almudena se protegía, supongo que Luis también, con un contestador automático, y una vez que uno se identificaba, ella descolgaba o no descolgaba. Yo reconozco que descolgó el teléfono siempre, salvo que no estuviese en casa, y entonces era automático. Al día siguiente me devolvía la llamada. Eso, pues, tiene también su historia intermedia, porque hubo un momento, un año, allá por el año 2006, en que de Ferrol a mí me piden que intervenga a ver si Almudena puede ir a un encuentro escritor crítico literario que allí organizaba un amigo mío, y yo le dije, va a ser muy difícil, porque hace meses yo he hecho una crítica negativa de una novela de Almudena. La novela es Castillos de cartón. Fue la única crítica negativa que hice de ella. Era una crítica respetuosa, como fueron siempre las mías, vaya. Pero a mí, yo siempre tuve la necesidad de decir la verdad. Cuando digo que una novela me parece buena, pues es que me lo parece. Y cuando no, pues tampoco no lo digo. Bueno, en el 2007 se publicó El corazón helado. Yo leí esa novela con pasión, porque creo, y lo diré más veces, es la mejor novela de Almudena Grandes. Acabé de leer la novela tras varios días, porque son creo que 936 páginas, y llegué al final en torno a las 9, 9:30 de la tarde. Le dije a mi mujer, cena, porque yo no voy a poder cenar, y cuando quieras, acuéstate, pero déjame tranquilo, porque yo no me puedo ir a la cama con todo esto en la cabeza. Es que no puedo, porque no voy a dormir. Eso me pasó también con otras novelas, vaya, sobre todo con aquellas novelas que realmente me gustaron mucho. Terminé la reseña a las 5 de la madrugada. Escribí 8 folios, que el día siguiente tenía que resumir en 3, que era el espacio del que disponía en el periódico, pero esto también lo hacía habitualmente, con novelas que me habían gustado mucho. Y una vez ya hecho eso, a los 2 días se produce otra vez la llamada de Ferrol. Ángel, que querríamos que viniese Almudena Grandes al encuentro escritor. En ese periodo, Almudena, yo la había llamado 2 o 3 veces, no levantó nunca el teléfono, y yo no volví a llamar porque, como crítico literario, siempre entendí
que si tú haces una reseña negativa de una novela, aunque no sea buena, pues tú le has afeado un hijo al autor. Y el autor también tiene derecho a sentirse pues incómodo o molesto. Y el crítico literario eso tiene que entenderlo. Si no lo entiende, es que le falta algo en su corazoncito. Yo siempre procuré seguir aquella recomendación de ser benévolo con el joven que empieza, exigente con el que ya está arriba en el sistema literario y comprensivo con quien ha empezado la decadencia, por motivo que sea. Que puede ser la edad o puede ser otro tipo de factores. Con Almudena fui exigente en aquella novela, ella estaba en la cumbre de su literatura. Recuerdo que es la novela que viene después de Los aires difíciles, que es una grandísima novela. Y, bueno, pues pura casualidad. Yo había terminado la reseña de El corazón helado, ya la tenía resumida, y me llaman de Ferrol, llamo a Almudena descuelga el teléfono, tan amable como siempre, había pasado 1 año y pico, y bueno, por las cosas nunca se habían salido de cauce, pero nuestra relación pues fue como siempre, fuimos a Ferrol y no descubro nada. El Salón de Actos de Caixa Galicia, que ahora ya no existe, es Abanca, tiene capacidad para 120 personas. Había más de 150 personas. Estoy hablando de Ferrol porque Almudena llenaba todo. Es verdad también, como me dijo Torrente Ballester muchas veces, que Ferrol es una ciudad muy agradecida para estos actos culturales. Y también él decía, y esto es literal porque yo no me atrevo a decirlo, que es la ciudad donde más locos hay por metro cuadrado. Luis Mateo Díez, que estuvo en un coloquio de esos, yo le contaba esto mismo en el vuelo de avión de aquí de Madrid a La Coruña, y le contaba esto: ten cuidado porque las preguntas que vienen después en el coloquio pueden ser de cualquier signo. Y bueno, Luis me dijo, que yo digo, bueno, Ángel, ya será menos. Y bueno, terminamos el encuentro, el diálogo entre los dos. Primera pregunta de alguien que se levanta en el público: oiga, don Luis Mateo, ¿ha encontrado usted la fuente de la felicidad? Luis me miró y digo, bueno, yo ya te avisé. Y él salió brillantemente del apuro. Lo siguiente que quiero contar es el viaje con Almudena a Neuchâtel. En gran medida lo contó ya Luis en su intervención. Ese emigrante que fue detenido por la policía en la frontera de Ginebra con 19 años era yo. Soy yo. Yo le conté la historia entera a Almudena en el vuelo a Ginebra. Yo noté que ella estaba interesada, porque se interesaba por todo. En Ginebra nos esperaba Irene, nos fuimos a Neuchâtel y empezó el congreso. En la cena, Almudena me pidió, digo, Ángel, quiero que cuentes la historia que me has contado en el avión. Yo me quedé, porque hay algo que yo odio, y es contar una historia. Sí, me gusta contar historias, pero odio contarlas sabiendo que hay alguien delante que ya me la ha oído, porque uno no tiene el arte que tiene esta gente o el arte que tenía Carlos Casares, que todos sabemos que contaba la misma historia 20 veces, cambiando 7 u 8 cosas, porque nunca la contaba igual, pero de allí no se levantaba nadie. Carlos podía contar hasta las 5 o 6 de la mañana. En Berines, por ejemplo, que tan citado ha sido aquí, Carlos Casares engatusaba a todo el mundo con su arte verbal. Bueno, yo conté otra vez la historia y Almudena después, regresando al hotel, me dijo, es que me gustaría publicarla.
en la colaboración que ella tenía en El País Semanal. Y allí está publicada, creo recordar que el 22 de junio de 2010, unos días después de haber estado en Neuchâtel. La historia no se la cuento más porque en este libro Irene la ha reproducido. Está contada aquí y el emigrante, pues ese soy yo, que bueno, para mí fue un cambio muy emocional, muy emocionante, porque del niño emigrante que fue detenido y devuelto y que entró clandestinamente en Suiza, burlando la frontera y pasando 2 años en Lucerna, porque yo iba para ganar un poco de dinero, para pagar mis estudios en Santiago de Compostela y también para mejorar un poco mi pobre alemán, que hoy es más pobre todavía, porque no seguí cultivándolo. Lo que quizá no sabe tanta gente es que esa misma historia fue reelaborada por su autora, Almudena, y está incluida entre las múltiples historias de su novela Besos en el pan. Así que por lo menos puedo presumir de ocupar un pequeñísimo lugar en el vastísimo mundo literario de Almudena Grandes. Ella era una mujer, creo que todos estaremos de acuerdo, muy generosa. Cuando yo escribí el artículo mío para Neuchâtel, Irene me pidió lo que me asustó, escribir un artículo sobre toda la trayectoria de Almudena Grandes. Claro, me tenía que volver a leer todas las novelas y yo le dije a Almudena, oye, si tienes alguna reseña por ahí que yo no tenga, a ver si me la puedes pasar. Almudena consiguió que Tusquets, su editorial, me mandara un cajón enorme con todas las reseñas que se habían publicado en España. Eso facilitó, evidentemente, pues mucho trabajo. Era también una mujer en permanente defensa de las libertades, en permanente lucha en favor de los oprimidos. Yo vi algunas escenas en algún momento, pero no se trata de prodigarme más. Y era también una mujer que denunciaba siempre que podía la injusticia, siempre. Y era, finalmente, con esto un minuto más y acabo, era una mujer profundamente enamorada de Madrid, de su ciudad. Para ella, la glorieta de Bilbao era el centro del mundo y quien haya leído descripciones del cielo de Madrid, yo recuerdo, por ejemplo, la de El corazón helado, si no se emociona es que su corazón ha dejado de latir. Y en otros momentos, por ejemplo, en El corazón helado también, que es mi novela preferida, quien no se emociona leyendo la carta que Álvaro Carrión, el hijo del gran, no sé cómo calificarlo, el hijo del gran franquista que se aprovechó de todo lo que pudo, pues Álvaro, hijo, en un momento descubre una carta que había dejado para ellos, para los nietos, su abuela republicana, y que el padre les había ocultado siempre. Leer esa página y media de esa carta, donde se mezclan muchas cosas, pero con tal arte que todo forma una unidad, la verdad es que hace llorar. Yo creo que en Madrid, en los últimos años, hay 2 grandes escritores que tienen esta ciudad como espacio privilegiado. Son Manuel Longares, que afortunadamente sigue vivo y sigue en plena producción literaria, y Almudena Grandes, que tiene el espacio preferido siempre en Madrid, aunque evidentemente hay otros lugares también. Y voy a terminar ya pues desempeñando mi oficio. Yo
estoy seguro de que todos ustedes han leído mucho a Almudena Grandes, pero si hay alguien que todavía no lo ha hecho, yo le voy a recomendar mis 4 novelas preferidas. Son Los aires difíciles, que es la novela que marca la transición a la segunda etapa, después de haber novelado la educación sentimental de las mujeres de su generación. En Malena es un hombre de tango, o en Atlas de geografía humana. La siguiente preferida mía es Corazón helado, El corazón helado, porque creo que tiene todas las características de una novela total. Es una novela de una ambición absolutamente increíble. Y de historias que no tuvieron cabida en El corazón helado y otras muchas que Almudena fue documentando, salieron pues, las novelas de episodios de una guerra interminable. Y ahí están otras 2 de mis preferidas, que son El lector de Julio Verne, que creo que es la mejor de todas, por ese niño de ese cuartel de la Guardia Civil, que también por una mujer republicana, no recuerdo si era maestra o no, creo que sí, además de leer a Julio Verne, lee los episodios nacionales de Galdós y descubre otra manera de entender la historia de España. Y finalmente, Los pacientes del doctor García, por la cual finalmente ganó el Premio Nacional de Literatura que merecía. Esto es todo. Vaya por Almudena. Bueno, concluyo diciendo que era una persona que irradiaba simpatía. Yo recuerdo el contacto con los estudiantes, con el público, fue realmente impresionante. Yo les agradezco muchísimo que hayan asistido y sobre todo agradezco evidentemente a los escritores su generosidad, el que me hayan acompañado. Es un regalo inmenso. Muchísimas gracias. Yo quiero darte las gracias a ti y a todos los participantes y la sorpresa que me he llevado, no lo sabía, que le habías pedido a Ángel que hablara de Almudena. Te lo agradezco mucho, Ángel. También te tengo que decir que en 30 años de convivencia hubo muchos días que a mí tampoco me cogía el teléfono. Cada vez que hacía una trastada tampoco me cogía el teléfono. Muchas gracias. Este libro es bien importante por todo lo que se ha dicho aquí, por recordar unos ambientes donde la amistad se convertía en una experiencia literaria para hablar de literatura y la literatura facilitaba la amistad. Y en una época estupenda, se ha hablado de Neuchâtel, se ha hablado de Berines. Yo estoy viendo ahí a Bernardo Achaga y estoy recordando la época en la que José María era director general del libro. Y en aquella época yo, por ejemplo, tuve una relación muy fraternal con autores como Bernardo, con autores como Manolo Rivas, con autores como Joan Margarit. Nos reuníamos, hablábamos, y por eso ahora no concibo que haya algún catalán que se meta con la literatura española en castellano, ni concibo algún castellano que no sienta la literatura catalana como suya. Y eso se hizo en esos ambientes de amistad y de relación entre escritores, que es muy importante. Por eso yo también lo que ha ido saliendo aquí, pues quiero decir que es verdad que Luis Landero es muy cervantino, pero que también son muy cervantinos José María Merino y Luis Mateo Díez. También todos somos muy cervantinos y es verdad que Almudena miraba mucho el cielo de Madrid, pero Julio Llamazares ha descrito el cielo de Madrid también de manera muy emocionante. Y yo agradezco a los escritores que son capaces de admirar, de querer a sus compañeros.
Y esa alianza entre la amistad, la admiración y el respeto a la literatura tiene que ver con reuniones como Neuchâtel. Porque los escritores tienen también su vanidad. Y entonces está muy bien de pronto que cuando están empezando a ser jóvenes, José María Merino tenía entonces, cuando lo llamaste, la edad de Ana, o la edad con la que llamaste a Andrés Newman, pues de pronto, y dice Luis Mateo, y yo pues me creí importante y vine hecho mejor persona. Y es que es verdad, porque todos tienen su vanidad y cuando son reconocidos, pues no se amargan y aprendan a reconocer y admirar a los que tienen al lado. Porque yo conozco más de uno que por no ser invitado a estos saraos ha acabado escribiendo barbaridades y pidiendo el voto para Vox. Y es simple, porque claro, la vanidad literaria herida es una cosa muy peligrosa cuando no se controla, de manera que has hecho una labor estupenda y yo te agradezco que hayas contado con el Instituto Cervantes para la presentación y que hayas convocado aquí a escritores que admiramos tanto y a los que le tenemos mucho agradecimiento, y yo de manera muy personal. Y quiero decir otra cosa, porque ya que estamos en confianza y para que veas que me he leído bien el libro, yo creo que el mayor lapsus de tu presentación no ha sido el de José María. Es que ha habido un momento donde has hablado de María Zambrano y de un texto que es el fondo de la razón poética, una reflexión de María Zambrano que empezó en el año 36 en Hora de España y que siguió tanto tiempo, donde habla de la literatura española frente a la literatura alemana, porque la literatura española está muy unida al pueblo, a la cultura popular, que es tan importante como la académica. Y ha habido un momento que has dicho que ese texto era de Javier María. Si te llega a oír, Javier María, enseguida volviste a María Zambrano. Pero me atrevo a decirlo porque otro de los documentos fundamentales de tu libro son las cartas en las que José María te explicaba que él no era partidario de que ni el Ministerio de Cultura, ni que el Instituto Cervantes, ni que ninguna institución pública invirtiese en literatura ni invitase a los escritores. Bueno, afortunadamente no todos los políticos le hacen caso a los grandes escritores como Javier María. De manera que... El fantasma de Javier Marías ronda en el Instituto Cervantes. Ronda en el Instituto Cervantes y es un escritor al que admiramos mucho, pero también nos alegramos de que no le hicieras caso y siguieras invitando a participar en los coloquios a estas personas que hoy hemos tenido la suerte de estar en el Instituto Cervantes. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes.